Hace escasos días, mientras deambulaba por los cenagosos confines intelectuales de Threads, me crucé con una publicación, cuya lectura me suscitó una mezcla casi simultánea de hilaridad disciplente y fastidio antropológico. No pude evitar preguntarme, ¿quién emplea semejante léxico en una conversación ordinaria? ¿Y bajo qué pulsión psicológica subyace la necesidad casi litúrgica de exhibir una supuesta superioridad cultural, intelectual o lingüística frente al vulgo que se expresa mediante fórmulas como POV y demás residuos semióticos de la indigencia verbal contemporánea? ¿En qué coyuntura exacta del acontecer cotidiano irrumpe alguien pronunciando serendipia? ¿Acaso se ha transformado repentinamente en un investigador decimónico, recluido entre manuscritos? ¿Es Horace Walpole redivivo, reivindicando el neologismo que él mismo acuñó? ¿O quizá pretende emular a Fleming en el instante providencial del descubrimiento accidental de la penicilina? Porque conviene recordar que la serendipia, vocablo cuya mera presencia suele producir en ciertos individuos un deleite narcisista apenas disimulado. Esta designa un hallazgo fortuito, un valioso acontecimiento que sucede mientras se perseguía otro objetivo completamente diferente. No, desde luego, la satisfacción adolescente de encontrar un nuevo amor. Todo ello me conduce inevitablemente a una cuestión muchísimo más amplia y, si se quiere, sociológicamente reveladora. ¿No estaremos ante una manifestación un tanto pedante del fenómeno pick me? ¿Por qué existe esta compulsión patológica de validar la propia inteligencia constantemente mediante palabras que ni siquiera entendemos? Mediante el uso ostentoso de palabras artificiosas, muchas veces pronunciadas sin conocer ni su etimología ni su significado. Parece como si cierta gente hubiese confundido la erudición con el exhibicionismo léxico, creyendo que el empleo indiscriminado de términos rebuscados constituye una prueba irrefutable de refinamiento intelectual, cuando con frecuencia no hace más que evidenciar una inseguridad cultural cuidadosamente maquillada de grandilocuencia. Vamos, volviendo al lenguaje coloquial, que sois unos prepotentes. ¿Pero por qué pasa esto? Existe un fenómeno contemporáneo particularmente revelador y en ocasiones profundamente irritante, que consiste en la teatralización constante de la inteligencia. Ya no basta con ser culto, resulta imperativo parecerlo, y parecerlo de manera ininterrumpida. Habitamos una época en la que el conocimiento ha dejado de concebirse exclusivamente como una herramienta de comprensión y comunicación para convertirse también en un ornamento identitario, una suerte de accesorio estético destinado a proyectar sofisticación intelectual sobre los demás. De ahí la proliferación casi epidémica de ciertas palabras que por alguna razón han adquirido un aura de profundidad: serendipia, evanescencia, inefable, vehemencia, catarsis, axioma, términos perfectamente legítimos dentro del contexto adecuado, pero que en boca de determinados individuos parecen funcionar menos como vehículos semánticos y más como insignias de estatus cultural. La palabra entonces deja de utilizarse para comunicar y pasa a utilizarse para insinuar una superioridad intelectual implícita. Y lo verdaderamente fascinante es que estas palabras no son especialmente complejas. Cualquier persona mínimamente instruida comprende su significado general. Lo que las vuelve atractivas es otra cosa: su sonoridad, su densidad conceptual, su perfume académico. Son palabras que evocan a bibliotecas, a cafés oscuros, filosofía, literatura rusa y existencialismo europeo. Pronunciarlas produce una ilusión de pertenecer a una aristocracia cognitiva, aunque el contexto en el que se inserten sea absolutamente banal. Así aparecen frases como «qué inefable este café de especialidad». Y en el fondo todo esto parece responder a una ansiedad muy contemporánea, la necesidad de ser diferente. Y las redes sociales, naturalmente, magnifican esto.
Plataformas como Threads o TikTok recompensan la construcción de personajes. Y en un mundo lleno de voces que gritan, que imponen sus ideas, al fin y al cabo, esa pretensión de inteligencia y uso de vocablos enrevesados nos crean la ilusión de veracidad y conocimiento. Creeremos antes al que habla de una manera exquisita al que te está diciendo algo con bastante más sentido, pero con un lenguaje, digamos, más coloquial. Y eso también está muy tintado de elitismo, de pensar que solo los cultos hablan bien y de que el pueblo, por ejemplo, aquellos que no tienen acceso a todo este léxico, no tienen ideas propias ni válidas. La inteligencia solo la puede tener aquel que se la puede permitir. Ya no presumimos solo a nivel económico, ahora presumimos a nivel intelectual. ¿Se ha capitalizado la inteligencia? Realmente no importa si has leído a Nietzsche y lo has entendido, aunque sinceramente es bastante fácil de entender, sino que basta parecer que eres alguien al cual podría entenderlo. Entonces, el lenguaje se convierte en escenografía. Lo paradójico es que la verdadera inteligencia rara vez necesita de exhibirse de una forma tan aparatosa. Las personas genuinamente cultas suelen saber adaptarse al contexto y no utilizarlo como una intimidación estética. Comprenden que el refinamiento intelectual no reside en insertar palabras grandilocuentes compulsivamente, sino en la precisión, en la claridad y en la capacidad de transmitir un mensaje, sin necesidad de convertir cada frase en una audición para un doctorado honoris causa. Así que para que tu discurso sea creíble, basta con que tenga ese tinte, esa vibra de ensayo existencialista. ¿Y vosotros qué pensáis de esto? ¿Debemos expresarnos acaso como eruditos cortesanos del medievo? Cosa que estéticamente admito que me fascina. O quizás aceptar de una vez que no todo contexto exige esta compulsión performativa de engalanar el habla con vocablos rimbombantes, cuyo significado, etimología y uso real muchos desconocen. Y ya paro de hablar así que al final me voy a hacer un esguince en la lengua. En resumen, dejad de hablar como si os hubiera poseído el espíritu de Cervantes, porque no sois Cervantes. Dejad de hablar como si supieseis sobre algo cuando realmente no habéis abierto un libro en vuestra vida. Dejad de performar inteligencia y perseguid la inteligencia. Porque el truco no está en querer haber leído, el truco está en leer. El truco no está en querer parecer inteligente, el truco está en estudiar para conocer. El conocimiento está ahí no para alardear de él, sino para absorberlo. Así que antes de abrir la boquita y de juzgar a otros por no tener vuestro gran léxico, pensad qué carencia está intentando sustituir toda esa palabrería. Y como siempre digo, pues dadle a like al vídeo, suscribiros al canal, compartidlo, todas esas cosas, porque si no lloraré por las noches. Y nada, pues hasta el próximo vídeo. Chao. Me hace mucha gracia esta silla, es como uy.